Queridos hermanos, queridos amigos y todos los que están en contacto por todos los medios que Dios tiene para poder compartir su palabra, queremos agradecer al Dios Todopoderoso porque podemos allegarnos a esa mesa que el Señor ha extendido para compartir su palabra. Quiero comenzar con un versículo antes de poder orar. El estar en este lugar es un privilegio para mí, pero a la vez es una gran responsabilidad. Poder ser hallado fiel delante del Señor, porque no es cualquier trabajo, no es cualquier actividad. El Señor dijo en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16, «Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos». Hermanos, ningún cordero, ninguna oveja quisiera estar en medio de lobos. Pero cuando esto se convierte en una realidad, ese va a ser el tema de estudio que se ha titulado «Mi Señor se tarda en venir». Con este pensamiento voy a pedir que los que puedan arrodillarse delante del Señor y vamos a pedir que el Señor nos derrame su Santo Espíritu. Oremos. Padre amantísimo, te agradezco porque tú eres tan grande y generoso. A pesar de que no somos nada, tú, Señor, nos has llamado con ese llamado santo para poder compartir tu palabra. No solamente el que está aquí, sino a cada uno de los que están en contacto a través de los medios para poder compartir tu palabra con aquellos que nos rodean. Señor, enséñanos a ser fieles y a ser responsables, que el mismo pensar que había en Cristo, que el mismo sentir que había en Cristo, sea parte de nosotros. Concédenos, Padre, la unción de tu Santo Espíritu, para que esta palabra tenga poder y vida. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Apreciados hermanos, como el versículo que habíamos leído, que el Señor dijo que compartir este mensaje implica que no es una actividad, una responsabilidad fácil. Es una tremenda responsabilidad si uno quiere tomarlo realmente en el Espíritu de Cristo. Porque ser el pueblo de Dios es ese pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora el ejemplo era Cristo, porque para nosotros en carne humana, el que ejemplificó completamente la realidad de llevar esta palabra es Jesucristo. El Señor ya había pasado más de 3 años compartiendo esta verdad. El hombre más manso, más humilde, más íntegro, lleno del Espíritu Santo, debería terminar su mensaje. En esos 3 años, efectivamente, Cristo fue perseguido por los lobos como a un cordero para luego sacrificarlo. Jesús sabía de que el ministerio que Dios le había dado a su Padre estaba por terminar. Y tiene que hacer el último llamado, la última apelación a todos los líderes que estaban buscando su vida. Nosotros de la misma manera vivimos en un tiempo final, en el tiempo del fin. Jesús en su primera venida
sabía que el tiempo de gracia para el pueblo de Israel estaba acabándose. Hoy, de la misma manera, el tiempo de gracia para nosotros se nos está terminando. Nosotros hoy tenemos que hacer lo que Cristo haría en nuestro lugar, porque el Señor nos ha dicho: id y haced discípulos y predicad lo que yo los he enseñado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, Jesús dice, como el capítulo 23, 24 y 25, les voy a invitar para que comiencen conmigo en el capítulo 23, algunos versículos los vamos a destacar, porque el mensaje de Cristo no es popular. Y cualquiera que quiera predicar este mensaje no está buscando aplauso, no está buscando plácemes, no estamos buscando popularidad, porque el mensaje de Dios nunca fue popular. Ustedes vean cómo fue la vida de Noé, cómo fue la vida de Abel, cómo fue la vida de Abraham, cómo fue la vida de aquellos que fueron esos instrumentos que llevaron la palabra de Dios. Ahora Jesús dice en el capítulo 23, entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era el lugar en que estamos, o era el lugar de la enseñanza, el lugar donde los maestros compartían la palabra. Pero Jesús dice: todo lo que están predicando, guárdenlo, pero no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen nada de lo que están predicando. Qué triste sería para un predicador predicar este mensaje, pero no hacer lo que tú estás predicando. Pero aparte de eso, en el versículo 13 de Mateo 23, 13 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hermanos, predicar un mensaje para decir al pueblo de Dios, no sé si a todos, pero aquí dice: escribas y fariseos, ustedes son hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Este mensaje que de aquí estamos compartiendo tiene que abrir las puertas del cielo para que nosotros estemos preparados y podamos entrar, así como las vírgenes prudentes que deberían entrar a la fiesta. Pero los escribas y fariseos estaban cerrando en vez de abrir. Ni ellos iban a entrar, ni tampoco dejaban entrar a los que estaban por entrar o escuchando los mensajes de ellos. Yo les preguntaría a ustedes, que también son el pueblo de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Vamos a entrar en el reino de los cielos o no vamos a entrar porque decimos y no hacemos? No somos lo que predicamos ni lo que creemos. Pero sigue diciendo. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 52, ¿qué es lo que estaba haciendo esa puerta que no se abriese? En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 52, dice así: el Señor: ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se los impedisteis. Hermanos, ¿de dónde viene esta sabiduría? No se obtiene en la cátedra, o sea, en la universidad, en las escuelas de formación, sino como dice Santiago: si alguien tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el Señor le va a dar. Pero crea que esto el Señor le va a dar. Por eso
ni Jesús, ni Juan el Bautista, ni los apóstoles en el tiempo de Cristo eran parte de esa escuela. Ellos tenían, hermanos, la escuela verdadera, que es la que el Señor prepara a su pueblo. Y eso de rodillas, eso es con estos rollos que eran el Antiguo Testamento para comprender y pedir sabiduría. Queridos hermanos, sigue diciendo el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Acaso no es que queremos ganar almas, hermanos? Todos nosotros nos alegramos cuando el auditorio está lleno, porque hay mucha gente que está escuchando el mensaje. Pero el Señor no se fija en números. El Señor se fija en aquellos que son de limpios de corazón. El Señor se fija en el carácter, en las obras que el Evangelio hace en la vida de una persona. Ganar almas puede ser muy fácil y bautizarlos, pero Jesús dice, ustedes una vez que ganan ese alma le hacen doblemente merecedor del infierno porque son peor que ustedes. Hermanos, el número no garantiza que nosotros estemos en camino a la patria celestial. El Señor no mira lo que el hombre ve. El Señor no ve lo que el hombre puede contar. El Señor ve el corazón. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? El mensaje nunca debe agradar al corazón. El mensaje debe, hermanos, ser como ese bisturí, como esa espada que debe abrir para analizar las intenciones del alma que tú y yo tenemos frente a la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, a través de su palabra, estaba abriendo la mente y el corazón de los escribas y fariseos. ¿Dónde estaba el mal? ¿Por qué estaban mal? ¿Por qué se van a perder? No solo ellos se van a perder, Jerusalén va a ser destruido y junto con ellos todo el pueblo de Israel, con algunas excepciones, con el remanente pequeño que sería salvo, pero el resto sería destruido en la destrucción de Jerusalén en el año 70. El Señor está apelando, hermanos, con ese espíritu de llamar la atención al mensaje, porque el mensaje es como una radiografía que está dando, pero la solución tenemos que nosotros recibirlo. Dice, aparte de eso, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Puede ser más importante el sábado? ¿Puede ser más importante, hermanos, la liturgia de ese sábado? ¿Puede ser más importante el diezmo y la ofrenda? Para muchos líderes. Pero el templo del alma, el templo que eres tú, que soy yo, es más importante porque somos templos del Espíritu Santo. Y si alguno está profanando este templo, el Señor quiere entrar, hermanos, así como entró en su primera entrada al templo de Jerusalén. No entró a felicitar a los líderes. ¿Con qué entró, hermanos? Entró con azote. Hoy no es tiempo de predicar cosas halagüeñas, cosas agradables. Hoy es tiempo de decir la verdad tal cual es, a fin de que esa verdad pueda llegar a tu corazón y pueda hacerte reflexionar. La obra del Espíritu Santo pueda trabajar para que tú dejes el mal camino y nos volvamos por el camino del bien. Tiene que haber una conversión, una reforma, un cambio. Y Jesús está diciendo a los escribas y fariseos, ese tiempo de gracia está por terminar. Ustedes se van a perder, el pueblo de Israel se va a perder, el templo de Jerusalén va a ser destruido. Y la palabra de Dios dice que Él es paciente con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos aquí, hermanos, al arrepentimiento. Pero si no hay ese arrepentimiento, tú y yo estamos perdidos. El Señor dice,
este templo, hermanos, que es el templo del Espíritu Santo, si el Señor mora en mí, si Él habita en mí, si la palabra de Dios es mis pensamientos y mis acciones, hermanos, la ofrenda será santa, el hogar será santo, la vida será santa. Pero si yo solo me fijo en las ofrendas de los hermanos, no importa cómo anden, hermano, no soy un siervo fiel y prudente, soy un insensato. Y no podemos en estos tiempos predicar algo que no sea cierto. Y sigue diciendo, saltándome al versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Podemos fijarnos en detalles tan chiquititos como cómo uno puede diezmar el comino, que son granos tan pequeñitos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y esto es diezmo, así un granito. Podemos ser nosotros meticulosos en las cosas pequeñas como diezmar la menta y el eneldo y el comino, pero omitir lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia, el carácter de Dios. No solamente debemos predicar con amor este mensaje, en justicia hay que decir las cosas, porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, es redarguir, instruir, corregir, convencer de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que el hombre esté preparado enteramente para toda buena obra. Sigue diciendo, escribas y fariseos, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hermanos, podemos ser así, rígidos en las pequeñas cositas, pero tragarse el camello es una ironía. ¿Cómo uno puede comérselo un camello entero? ¿Pero qué quiere decir eso? Porque dice que lo más importante en la misericordia divina es el amor. Pero el amor, hermanos, trae una vida de consagración, de entrega en justicia. Porque si no somos transformados a la imagen y la semejanza de Cristo, no recibiremos el sello del Dios vivo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera. Hermano, yo puedo presentarme aquí delante de ustedes con un traje que es limpio, que es presentable, pero por dentro, ¿qué hay en el alma? ¿Qué hay en el corazón? Recuerden que Jesús está predicando el último sermón a los escribas y fariseos. Y si alguien tendría que predicar acá un último sermón, ¿cuál sería la prédica? ¿Qué es lo que Jesús haría en este lugar? Si Él vendría aquí y tomara este lugar, hermanos, probablemente todos saldríamos compungidos, llorando, hermanos, cambiando nuestra conducta, la ruta de nuestra vida para volvernos a Dios. O también tomaríamos el otro camino, definitivamente como Judas. Esto no marcha y vamos a lo que tenemos que ir. Y el Señor está diciendo, fariseos ciegos, limpia primero el vaso, no laves lo de afuera. Lava primero. No es tan importante, hermanos, el bautismo si no hay una conversión. Podemos bautizar miles de personas, pero si esas personas no están convertidas, hermanos, son doblemente merecedores del infierno porque hemos jugado, hermanos, con una ceremonia que por cierto debiera ser santa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros. Hermano, yo no sé cuál es la conducta de tu vida, cuál es la música que escuchas, qué es lo que comemos, qué es lo que hacemos. El Señor sabe y tú también sabes. Pero hermanos, ante el tribunal de Cristo, donde todos hemos de comparecer, ¿qué cuenta daremos del tiempo? ¿Qué cuenta daremos del don, del tesoro? Hermanos, ¿qué cuenta daremos de las cosas que el Señor nos ha dado?
Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Hermanos, podemos decir que nosotros somos más creyentes a Moisés, como decían ellos. Pero al que inspiró a Moisés, del quien predicó que era Jesús, estaban procurando matarlo. Hoy nosotros podemos estar repitiendo la tragedia. ¿Por qué? Porque pensamos que esta palabra de Dios es la que aceptamos. Pero en el tiempo de Cristo, Juan el Bautista, que era la voz profética de aquel entonces, no fue recibido, ni tampoco Jesús, que era el que hizo que todos los profetas hablaran de él. Y se decía, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas. Hermano, este sermón de Jesús fue realmente un sermón durísimo. Y llegó a tal extremo, en el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras. Y ya lo había dicho Juan el Bautista. Pero decir a la iglesia que es la iglesia remanente, la iglesia que es el pueblo de Dios, decir, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación y del infierno que viene pronto? La iglesia no salva, hermanos. El que tú seas miembro no significa que está garantizado tu salvación. El Señor dijo claramente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y nosotros tendríamos que estar, aunque sea entre los pocos escogidos, porque no solamente el Señor llama, sino Él va a venir a buscar lo que realmente es trigo verdadero, no la paja que aparenta ser trigo. Así que dice el Señor todas estas cosas, y podría seguir leyendo. Ahora, los apóstoles están asombrados. Y dice, mira, el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Habíamos leído el primer versículo. Les estoy mandando ovejas en medio de lobos. Ser predicador de este mensaje, hermanos, implica la suerte de aquellos hombres. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Más preocupación debiera haber si cuando uno predica este mensaje, hermanos, recibe el ataque como el lobo ataca al cordero. Si hemos recibido felicitaciones, no vamos por buen camino, hermanos. Este mensaje debe confrontar, hermanos, al pecador, al hipócrita, al fariseo, aquel que dice ser adventista y no lo es. El Señor claramente ha dicho, no son mi iglesia, son sinagoga de Satanás. Imagínate llegar a ese término, llegar a esa condición, pensando que nosotros hemos de ser salvos, que apedrees a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os dejada desierta. Ahí termina el sermón. ¿Cómo va a quedar Jerusalén? Desierta. Si tú no escuchas este mensaje, ¿cómo va a quedar tu vida? Desierto. Y desierto no hay vida. No hay la obra del Espíritu Santo trabajando en tu corazón. Esta palabra entró por aquí y salió por allá. Podemos llegar vacíos y regresar más vacíos todavía. Y ese no es el propósito de Dios. El Señor, hermanos, va a dar lo que Él quiere dar
como dice la palabra de Dios, aunque sea duro, no deis perlas a los cerdos, porque no lo van a apreciar. Hermano, ¿qué es para ti este mensaje? ¿Es mensaje de salvación o es un mensaje, hermano, solamente para distracción? Para pretender que somos el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, después de haber dicho todo esto, los discípulos es como que no hubieran entendido nada, como que no hubieran escuchado. Y los discípulos dicen, mira, cómo una de las maravillas del mundo, el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el orgullo del pueblo de Israel. Y a veces digo, ¿no? Ser adventista es un privilegio. Ser parte del pueblo es un privilegio. Y podemos nosotros jactarnos, vanagloriarnos que somos el pueblo elegido. Somos el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios elegido es la que crucificó a Jesús, son los que mataron a los profetas y apedrearon a los que eran enviados. Y hoy, hermanos, yo quiero preguntarles, ¿no se está repitiendo la historia? ¿De qué sirve el don profético? ¿De qué sirven los testimonios? No está haciendo una obra de transformación de nuestras vidas. No nos están preparando para heredar la vida eterna. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué va a quedar de esta institución? Toda la infraestructura. Hermanos, todos los miles o millones de dólares que tiene, el Señor llevará esos tesoros al cielo, hermanos, lo que la iglesia tiene. ¿Qué va a llevar, hermanos, de ti? ¿Qué vas a llevar tú al cielo? Este mensaje que Jesús está predicando está apelando al cambio de carácter, a transformación de carácter, semejante al de Cristo. Y el Señor, cuando estaba hablando a los apóstoles, le dijeron, ¿qué señales han de haber? Ahora, el mensaje de Mateo 23 y Mateo 24 tenía doble aplicación. Uno era el final del pueblo de Israel, cómo iba a terminar. Pero la segunda aplicación es lo que nos compete a nosotros. Es cómo va a terminar la historia de la iglesia y cómo va a terminar la historia del mundo en este tiempo. Y nosotros estamos viviendo en los albores, al final de toda la historia. Y no queda mucho tiempo para que nosotros podamos hacer, como diríamos, parar las orejas, poner la atención y decir, Señor, quiero entregarte mi corazón y mi vida y quisiera realmente que tu palabra haga lo que tiene que hacer en mí. Haz de mí lo que tú quieras. Ahora dice que nadie os engañe. Va a haber muchos engaños, señales. El Mateo 24 es el sermón del monte. El final de los sermones es posible que va a haber engaños de tal naturaleza que engañará, si es posible, aún a los escogidos. El Señor dice que esos engaños van a seguir aumentando a medida que va pasando el tiempo. En el tiempo de Jesús, esos engaños estaban aumentando cada vez más, porque esa ceguera espiritual, hermanos, no les decía que las 70 semanas estaban terminando, estaban ciegos. Toda la profecía se estaba desenvolviendo, se estaba cumpliendo exactamente como fue dicho por el profeta Daniel. El Mesías había venido. Hermanos, que va a cesar el sacrificio, ¿quién entendía eso? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y a la otra mitad de la semana confirmará el pacto a muchos. Estaba por cumplir. Hermanos, la oportunidad del pueblo de Israel iba a pasar.
Los gentiles van a recibir ese privilegio. ¿Cuáles son las señales? El Señor mencionó varias. Por ejemplo, el versículo 32, Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Cuál es la señal más grande? El pueblo de Israel estaba ciego. Hoy hay una ceguera voluntaria, hay una ceguera corporativa. Entre todos nosotros, nadie puede decir que alguien está con más vista o con más visión que el otro. No pretendamos. El Señor sabe cuál es la condición en que estamos. Pero la higuera, hermanos, este mundo, no hay justicia. En este mundo no hay justicia. Hermanos, vaya donde usted vaya. Desde el presidente en lo político del país hasta el último, todos, como dice el libro de Isaías, hinchazón, pudrida llaga, a donde toques hay pus, hay dolor, hay sufrimiento, hay engaño, hay mentira, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y el Señor puede seguir tolerando cuando la justicia exige que, hermanos, esta condición no puede continuar y no pueden seguir sufriendo los inocentes. Hoy día estos niños están siendo ideologizados, hermanos, por las redes sociales, por la televisión, por todos, la educación, hermano. Todo pareciera que está al servicio del mal. Y nosotros no somos ajenos a eso. Estamos viendo todo eso. De la higuera aprended, el verano está cerca. Ahora dice, de cierto os digo, no pasará esta generación. Y decían, tan pronto va a ser esto. Y las veces que estaba con este versículo decía, ¿cómo no va a pasar esta generación? Mateo 23, Mateo 24. Bueno, uno entiende cuando tiene doble aplicación. Muchos de los que escucharon el mensaje de Jesús vieron cómo fue destruido el templo de Jerusalén. Ellos en carne propia vivieron el fuego que los consumió por no haber puesto atención a la palabra de Dios. Pero el otro ejemplo es, así como en los días de Noé, así será. Hoy, ¿qué es lo que más importa? Hermanos, un mensaje de consagración, una palabra que necesita ser comida y masticada y no una leche aguada, hermano, no es tan agradable. Hoy es muy fácil escuchar mensajes populares, mensajes de adulación, mensajes de felicitación. Hermanos, yo no sé cómo será esta Navidad. Estamos próximos a la Navidad. ¿La gente está afanada o no? Hermanos, ¿están guardando el dinero o no? Pero ¿quién está diciendo que el Señor viene pronto? El mensaje de la segunda venida de Cristo prácticamente ha sido alejado de los sermones, de los púlpitos, que hoy debieran estar enfatizando que el Señor viene pronto. Como en los días de Noé, la gente está comiendo y está viviendo. Y dice el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué es lo que está pronto a terminar? Hermanos, cuando yo leía un capítulo en Deseo a todas las gentes, cuando dice, el Señor Jesús cuando estaba sentado en ese pollino, entrando al templo de Jerusalén, era la hora del atardecer. Y el Espíritu de Profecía dice, mientras el ocaso del sol estaba declinando, hasta que entre el sol había tiempo de gracia para Jerusalén. Pero una vez que entró el sol, cuando ellos dijeron, hazlos callar, no entres a Jerusalén,
porque Herodes va a venir y nos va a destruir. Es preferible que un hombre sea rechazado o que sea muerto Jesús para que una nación sea salva. La palabra de Dios literalmente se cumplió. El que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar, hermanos? La va a perder. El que pierde su vida por causa de la justicia de Dios, lo va a salvar. Y Cristo cumplió exactamente ese mensaje, esa palabra, esa sentencia. Apreciados hermanos, ¿qué es lo que está pronto a terminar? El tiempo de gracia está por terminar. Jerusalén no sabía que su tiempo de gracia, hermanos, en esa Pascua había terminado. El liderazgo ya había sido rechazado. Jerusalén ahora va a echar su suerte al no permitir que Jesús entre en Jerusalén. 3 años y medio más faltaba para que todo el pueblo en conjunto sea rechazado. ¿Aprovecharon esos 3 años y medio? Para nada. Con los apóstoles, porque para mí, en mi pobre comprender, el primer mensajero, el primer ángel de los 3 ángeles fue Juan el Bautista, el primer ángel. El segundo fue Cristo y el tercero fue los apóstoles. Los 3 iban a correr la misma suerte. ¿Qué más quedaba? ¿Mandó profetas? ¿Mandó mensajeros? ¿Mandó a su propio hijo? ¿Lo respetaron? ¿Aceptaron? ¿Lo recibieron? Y yo les pregunto, ¿no está repitiendo ese? No solo corporativamente hablando, sino de manera personal en tu vida y en mi vida. ¿El Señor viene pronto o no viene? ¿Y sabe cómo termina Mateo 24? Porque de ahí sacamos el título. Dice así, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahora, aquí está el mensaje que quisiera compartir el poco tiempo que me queda. Dice así, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Hermano, un siervo que solamente tiene que dar comida para ser fiel. El citadino no entiende eso, pero el campesino lo entiende, sí. Porque si tú tienes vacas y ovejas o ganado, por más enfermo que estés, el ganado va a esperar, hermanos. O sea, va a entender diciendo, el amo está enfermo para no ir a comer. Ellos quieren salir del corral y lo que quieren es, ¿qué cosa, hermanos? Comer y tomar. Nosotros no somos los dueños de esta vida. Ni el cuerpo nos pertenece, ni el tesoro que tenemos nos pertenece, ni los talentos que tenemos nos pertenece. Hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado, el tiempo. El Señor dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que esté dando alimento a su casa? Y yo dije al Señor, no quisiera dar un alimento o no darle, porque escribas y fariseos, ¿qué tipo de alimento le dieron? ¿Por qué iban detrás de Jesús, de Juan el Bautista o de los apóstoles la gente? ¿Por qué? Porque hablaba como aquel que tiene, ¿qué cosa? Autoridad. Y nunca hemos visto un hombre tal que ha hablado tan claro y tan contundente. Nunca hemos visto. Habló así Anás, habló así Caifás, con todos los títulos de doctorado. No lo hizo.
Jesús lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, hermanos, tocó la llaga de cada uno de ellos. Si este mensaje no ha tocado el corazón, hermanos, no es el alimento a tiempo que el que ha predicado ha dado. Hoy el pueblo necesita un alimento a tiempo que tiene que comer. ¿Recuerdan ustedes? Jesús, allí en la ladera de la montaña, predicando, hermanos, la gente se olvidó de que era la hora del almuerzo. ¿Quiénes estaban más preocupados por la comida del mediodía? Los apóstoles. Y dicen, despídalos, porque toda esta gente, 5,000 eran los varones, pero en cualquier reunión no son los varones los más, las mujeres son más y los niños también. Multiplicaremos esos 5,000 por 3 por lo menos. ¿Cuántos habían? 15 o 20,000 personas. Hermano, ¿tú te animas porque estás predicando darle también de comer? Hermano, eso es mucho presupuesto. Y le dicen que vayan a comprarse. Pero Jesús, ¿qué dice, hermanos? Dadles vosotros de comer. ¿Esta palabra tiene autoridad, tiene poder o no? ¿Acaso no es el Señor el que alimentó a más de 3 millones de personas o 2 millones de personas en el desierto por 40 años? ¿Y usted qué piensa? ¿Que el Señor no puede alimentar a su pueblo? Hermano, lo único que quiere es que los discípulos que reciban del Maestro ese pan y que compartan. Y a medida que compartían, ¿qué pasó, hermanos? Se multiplicaba mucho más. Y si usted no comparte esta palabra, ¿cómo quiere ser enriquecido? Tenemos que hablar que Cristo viene pronto, que el Señor viene pronto, porque, hermanos, esta parábola dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo. Y yo dije, no quiero la aprobación del auditorio de la red de venir. No quiero el aplauso tampoco de las redes sociales. Quiero estar, hermanos, consciente delante del Señor. Lo que Él me ha dicho es lo que he compartido en esta mañana. Pero el Señor dice, es bienaventurado si uno lo hace así. Predicadores que vienen aquí, si no estamos imbuidos en el poder de Jesucristo, hermanos, vamos a ser como címbalo que retiñe, como una lata que suena. Y esos hay por montones, hermanos. Esos eran los escribas y fariseos. ¿Por qué no tenían poder? Porque ellos solamente predicaban la liturgia. Hermanos, amaban enseñar, pero ellos no lo practicaban. La palabra de Dios no es, hermano, para escoger. Esto es para poner por obra. Ninguna de estas palabras le dijo en Deuteronomio Moisés antes de morir, cuidado que lo hagas caer, lo vas a conservar, vas a repetir a tu hijo estando en tu casa, estando en el campo, no te vas a perder el tiempo, porque el tiempo es corto. ¿Y cuántos padres y madres de familia estaríamos aquí aplazados? Y madres que están en otra cosa, menos en lo que debiera ser la preparación de nuestros hijos, porque el Señor viene pronto. Y dice así, ¿por qué pasa eso? Y aquí está la solución. De cierto os digo que sobre todos sus bienes pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir. ¿Cuál es el peligro, hermanos? Pensar que el Señor no viene pronto. Mi Señor se tarda en venir. Ahora, eso no va, a pesar que ha habido el descaro de decir, yo he escuchado algunos sermones y realmente es mucha cosa. ¿Y qué decían esos predicadores? Hermano, usted es un fanático, seguramente está escuchando el mensaje de tal o tal y tal. ¿Esos son fanáticos? ¿O son? ¿Qué son? Alarmistas. ¿Y qué más son? Reformistas, fanáticos.
disidentes. Hermano, todos los epítetos que ustedes escuchan, hermano, si es verdad lo que están diciendo por causa de la palabra y por el testimonio del quien predica, bienaventurado. Pero si ese predicador también, hermanos, no está delante del Señor así como debe ser, ese es un siervo malo. ¿Cómo un siervo fiel y prudente se puede convertir en un siervo malo? Solamente con un pensamiento. Mi Señor se tarda en venir. Y ese predicador que estaba predicando, del cual estaba recordando, me dice así, ¿no? Hermano, desde el año 2000 yo he escuchado mensajes que están diciendo que el Señor viene pronto. Hasta ahora no ha venido, ya estoy viejo. Y no ha venido. No le hagan caso. A lo mejor el Señor se tardará 50, 100 años. Eso de que hay que cambiar tu dieta, eso de que hay que educar de otra manera a tus hijos, eso de que hay que ir al campo, ese es fanatismo. Yo les pregunto, hermanos, 2000 años que se está predicando este mismo mensaje del Evangelio Mateo 23, de Mateo 23, 24 y 25. Pero para la primera venida de Cristo, no solo predicaron 2000 años, predicaron 4000 años. 4000 años en comparación 2000, hermano, ¿qué es? La mitad. ¿Por qué no debe, hermanos, menguar este mensaje que Cristo viene pronto? ¿Por qué? Y aquí tengo varias citas que me gustaría en otro momento. Ahora, el problema es esto. Hermanos, dice, acá tengo, ¿por qué la preparación siempre debe ser urgente? Porque dice en Mateo 25, el Señor pone esa parábola para comparar cómo va a ser la gente antes de la segunda venida de Cristo. Las 10 vírgenes, dice el capítulo 25, es semejante el reino de los cielos a esos 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero ¿qué es lo que no llevaron? Aceite. Y sabemos que representa el aceite. Queridos hermanos, la insensatez de esas vírgenes consistió en que tomaron únicamente la teoría de la verdad, sin la consagración ferviente al Señor, que desarrollaría las gracias del Espíritu en el corazón del creyente. Esta obra se representa en la parábola con el aceite de sus vasijas. ¿Qué representa el aceite? No es que tú vas a tener aceite en tu vida, significa un carácter transformado a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué es lo que más debiéramos nosotros apreciar? El carácter de Cristo. Es la que debemos mirar, la vida de Cristo, en toda la obra que Él hizo. ¿Cómo fue su conducta? ¿Cómo fue, hermanos? Frente a un problema, ¿qué es lo que Cristo es? Medita en ella, de día y de noche, piensa en ella. ¿Cómo fue? ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender? Porque la palabra entonces, con que se inicia esta parábola, nos da un indicio de que debe haber una aplicación al capítulo 23 y al capítulo 24, para que nosotros no estemos, hermanos, desapercibidos, sino que entendamos que realmente vivimos en un tiempo solemne como es el tiempo final de la historia de este mundo. Ahora, si estamos viviendo al final de la historia de la humanidad, hermanos, ¿cómo debe ser la predicación? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Si Noé sabía que faltaba apenas un mes, ¿qué hizo Noé, hermanos? El arca ya fue el último martillazo que le dio. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le dice el Señor a Noé? Entra tú. No esperes que el pajarito entre, que el lobo entre, que el perro entre, que los demás animales entren. Entra tú primero. Sé el ejemplo.
¿Y qué hizo Noé? ¿Dejó la casa? Dejó la comodidad, la esposa. Pienso que no vivía en tanta comodidad porque Noé siempre vivió 120 años machucando el mismo mensaje, dando el mismo sermón. Y su iglesia de Noé, me imagino que estaban cansados y dice, ya sabemos el viejo de qué va a hablar. Y probablemente a mí me digan también así, ya sabemos de qué va a hablar este. ¿Y los antediluvianos qué pensaron? ¿Que Noé estaba loco o no? ¿Esos locos dónde están? Ojalá que puros locos estén aquí. Y los insensatos son aquellos que piensan, los sensatos según para el mundo y para la iglesia, son los que piensan que el Señor se tarda en venir. Noé entró, los animales entraron, los pájaros entraron. Los irracionales entraron en el arca. Y los inteligentes, los sabios, que vivían del placer y de toda la comodidad, lo tuvieron por loco y fanático a Noé. Y 7 días hicieron la fiesta, ¿o no, hermanos? Los antediluvianos. Noé, son locos. Y a la gente que había creído le dijeron en 7 días, mira, el primer día por lo menos yo tenía un poco de miedo. Segundo día, como no pasó nada, pues esto. Tercer día no pasa nada. Cuarto día, así va a ser. Entre los animales Noé está loco. El séptimo día, ¿qué pasó? Hermanos, la atmósfera cambió. Las nubes cubrieron el cielo. ¿Y qué pasó con el corazón de la gente que se burlaba, que comían, que bebían, que todos estaban conscientes de que el tiempo de gracia había terminado, de que ellos estaban perdidos? No. Y cuando sonó el primer relámpago o el trueno, ¿qué pasó? Los corazones se derritieron, hermanos, como hielo. ¿Eso va a pasar, hermanos? ¿Eso va a pasar? ¿Y por qué tanto afán, hermanos? Aquí tengo muchas citas. ¿Cómo decimos nosotros que el Señor se tarda en venir? ¿Cómo decimos? Hermanos, el libro de Joel, voy a leer unos 2 versículos más y bueno, vamos a respetar el tiempo del almuerzo. Capítulo 2. Dice así, Joel, porque sabía que hay algo importante que estaba a pasar en Jerusalén. Dice así, capítulo 2, versículo 15. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación. ¿Cómo debiera ser nuestro tiempo de preparación? Hermano, ¿acaso no es importante que debe reunirse el pueblo? No para jugar fútbol, no para hacer competencias, no para la comelona. ¿Para qué, hermano? Pidamos al Señor que nos muestre cuál es nuestra condición. Hermano, quisiera terminar. Hay un versículo que está en el libro de Jeremías. ¿Sabe cómo tiene que ser esto? Jeremías estaba viviendo en el tiempo, y con esto quisiera terminar, en el tiempo justo, cuando Jerusalén va a ser invadido por Nabucodonosor. Y los líderes de Jerusalén, el rey y hasta sus profetas falsos decían, no va a pasar nada. Este es el pueblo elegido. Nosotros somos el pueblo de Dios. No escuchen a Jeremías. Ese es un alarmista, ese es un fanático. A ver, vayamos a Jeremías capítulo 18. ¿Qué le hicieron? Y si usted sigue en este camino y se sigue predicando, perdón, capítulo 18, versículo 18. Y dijeron,
venid y tramemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid e irámosle de lengua y no miremos a ninguna de sus palabras. ¿Qué dijeron a Jeremías cuando Jeremías dice: rey, entrégate, andate, más bien, ándate a Jerusalén, no resistas más? El templo no va a ser destruido, ni la ciudad va a ser destruida. Mi consejo y la palabra de Dios dice que Babilonia es el azote que Dios ha traído sobre ti. Acéptalo. ¿Y qué dijeron? Hermanos, agarra una vasija de barro y ahí están los líderes, aquellos que están escuchando, y rompe Jeremías a propósito delante de ellos la vasija. Y dice así: como esta vasija, Jerusalén va a ser destruido, el pueblo de Judá así va a ser destruido. Versículo 6, capítulo 19. Por tanto, y aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Himón, sino valle de matanza. Va a haber una matanza, hermanos. Si yo predico un mensaje barato y falso, hermanos, yo soy el peor criminal, ¿o no? ¿Cuántos se van a perder? Ojalá que solo yo me perdiera, pero se van a perder miles, porque tú no lo dijiste, lo que dice Ezequiel, ¿no? Si yo dijera al impío y tú no lo amonestares, demandaré de tu mano la sangre de ese impío. Y del justo también, si tú no lo amonestas, el justo se perdiere. ¿Y qué dice, hermanos? Además de eso, dice así, el versículo 14. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar. Y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír más mi palabra. Y Pasur, sacerdote, hijo de Immer, que precedía por príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y Pasor azotó al profeta Jeremías y le puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así dice Jehová: y aquí yo te pondré en espanto, y a ti, a todos tus amigos, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia, y los matará a espada. Entregará también toda la riqueza de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas las cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa seréis cautivos. Entraréis en Babilonia, allí morirás y allí serás enterrado tú y todos tus amigos a los cuales has profetizado con mentira. Hermanos queridos, el tiempo de gracia está por terminar. Y no podemos nosotros tomar livianamente cada sábado, cada oportunidad, cada mensaje que compartimos a través de estos medios. Hoy no es tiempo de buscar los afanes de esta vida, ni edificar, hermanos, ni darse en casamiento, ni comer, ni beber, como el mundo lo hace. Hoy es tiempo de poder buscar al Señor mientras Él esté cercano, mientras el tiempo de gracia está abierto. Que el Señor bendiga sobre su palabra y que Él nos dé ese espíritu de discernir el tiempo en que vivimos. Y que seamos sensatos como esos pajaritos que entraron al arca o como esos animales que entraron al arca, y no seamos necios como aquellos sabios, entre comillas, del tiempo de Noé o en el tiempo de Jesús, que vivieron para su propia perdición. Que el Señor los bendiga.
a ti para pedir-te arrependimento. Reconheci sua doce voz ao desejar algo melhor do que o mundo pode dar. Escuta meu orar, querido Deus, eu venho a ti para pedir-te, mostra-me a Cristo, seu grande amor, seu santo olhar, perfeito exemplo de seguir tua lei de amor até o final. O quero contemplar. Senhor, eu sei que apenas sua glória contemplar as manchas de pecado e impurezas mostrará. Minha alma comovida ao egoísmo odiará diante da pureza e santidade quem te ama. Oh Pai, nunca permita que eu deixe de te olhar. Aceito ver a minha condição sem mascarar. Oh Deus, sou miserável, tem compaixão de mim. Renova minha vida, eu a entrego só a ti. Sem postergar, decido já render a vida só a Jesus Cristo, abandonar todo pecar, buscar somente a pureza que o Senhor me pode dar. Vou nele triunfar. Senhor, eu sei que apenas sua glória contemplar as manchas de pecado e impurezas mostrará. Minha alma comovida, o egoísmo odiará diante da pureza e santidade quem te ama. Oh Pai, nunca permita que eu deixe de te olhar. Aceito ver a minha condição sem mascarar. Oh Deus, sou miserável, tem compaixão de mim. Renova minha vida, eu a entrego só a ti. Oh Pai, nunca permita que eu deixe de te olhar. Aceito ver a minha condição sem mascarar. Oh Deus, sou miserável, tem compaixão de mim. Renova minha vida, eu a entrego só a ti. Somente a ti. Gracias a Stephanie y a Cindy por esa hermosa alabanza.
Y para que el Señor pueda sellar esa palabra en nuestros corazones, vamos a orar. Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias por la historia sagrada. Gracias porque está registrado, Señor, en la palabra inspirada que nos has dejado. Señor, hoy tenemos los testimonios que nos hablan claramente que este mundo no está viviendo por casualidad. Señor, tú tienes el plan de salvación. Así como tú cumpliste en la primera venida todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, también se cumplirá en tu segunda venida. Señor, enséñanos a estar apercibidos, que no seamos más necios, sino que seamos sencillos de corazón. Podamos ser, Señor, en todo momento, ese terreno fértil, ese buen terreno para poder recibir tu palabra, Señor, a fin de que haya frutos de arrepentimiento. Seamos esas vírgenes prudentes, que, Señor, recibamos el don de tu Santo Espíritu para que haya una transformación en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra forma de vida, y que el carácter nuestro sea cada día más semejante a Cristo, a fin de que tú puedas ser, Señor, honrado en nuestra existencia. Bendice a este medio, bendice a tu iglesia en toda la faz de la tierra, bendice a tus siervos que comparten tu palabra, aquellos que son ungidos por tu Santo Espíritu y que están conscientes de que el tiempo es breve y que tú vienes pronto. Y no seamos esos siervos malos que pensemos que el Señor se tarda en venir. Señor, y que hagamos lo mismo que los necios. Enséñanos, Padre, a ser prudentes en esta hora solemne. Pido una vez más tu bendición sobre esta hermandad, sobre tu palabra que hemos compartido y también a nuestros hermanos por los otros medios que también escucharán esta palabra. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén.